Bueno, y siendo las 8:05 de la mañana, vamos a dar inicio a este espacio que es el lanzamiento del Observatorio Financiero de Salud por Así Vamos en Salud. En esta ocasión conoceremos las cifras de la salud. Iniciamos con, bueno, yo veo que por ahí hay manitos levantadas, están conectando las demás personas. Muchas gracias a todos los que se conectan en este momento con nosotros. Vamos a dejar al final el espacio para que nos puedan enviar las preguntas. Entonces, si surgen preguntas durante las presentaciones y durante la presentación y la charla del doctor Galán con la doctora Marcela Brun, al final las vamos a leer. Entonces, para dar inicio a este espacio, le doy la palabra a Luis Sotelo. Él es nuestro coordinador de políticas públicas de Así Vamos en Salud y quien les va a estar contando un poco más sobre esta herramienta que va a servir mucho para todas las personas que quieren conocer un poco más de cómo están las cifras en el sector salud. Bienvenido, Luis. Gracias, Alejandra. Es claro que sí. Creo que ya están viendo mi pantalla, sí. Sí, estamos viendo tu presentación, Luis. Ya la puedes poner en... Bueno, pues bienvenidos nuevamente a todos. Vamos a contextualizarlos en un principio acerca del Observatorio Financiero de Así Vamos en Salud. Eh, Como sabemos, pues en el Sistema General de Seguridad Social en Salud encontramos diferentes fuentes de información. Muchas de estas fuentes son públicas y fiables, confiables también, son públicas, son fuentes de las cuales nosotros hemos identificado que esta información podría ser adoptada para crear un observatorio. Y lo que hacemos desde Así Vamos en Salud es aprovechar esta información para efectos de crear este observatorio que consiste básicamente en compilar esta información, en consolidar esta información, en organizarla y de igual forma pues analizarla. ¿Qué es lo importante aquí? Que es información pública, no como tal, el observatorio desde Así Vamos en Salud no genera propiamente la información, sino que la toma de otras fuentes públicas para aquí hacerla más digerible al público que la consulta. Entonces, desde el observatorio nos apoyamos en diferentes elementos visuales como gráficos, mapas o tablas que buscan que al público, sea especializado o no, en el sector pueda entender mejor esta información, hacerla más amigable para los usuarios que la consultan. Sabemos que en el sistema no se encuentra fácilmente o no hay una plataforma que permita consolidar esa información y se la quiera mostrar al público en general, como desde Así Vamos en Salud pretendemos hacerlo. Además, porque pues también existe la necesidad de hacerles un seguimiento riguroso al flujo de los recursos del sistema, a sus fuentes, a sus usos, pero también en conocer cuál es la destinación de este tipo de recursos. En ese orden de ideas, pues lo que queremos del observatorio es que al final también sea una herramienta para entender estas fuentes, estos usos, su trazabilidad y proponer esas alternativas de análisis para los tomadores de decisiones desde todas las aristas del sistema, entiéndase, tanto entes gubernamentales como el sector privado o académico, la sociedad civil, y enriquezca de igual forma pues la discusión sobre estos puntos fundamentales. Es que desde el financiamiento es relevante para el tema del funcionamiento y la sostenibilidad y el desarrollo del sistema de salud y ampliándolo un poco más al sistema general de seguridad social en salud. Ya contándoles en qué consiste este observatorio, quiero pasar a mostrarles el lugar, el sitio donde se encuentra ubicado y darles un poco más de detalle frente a la información que allí reposa. En la página web de Así Vamos en Salud, no sé, ya están viendo, Aleja, ya están viendo mi pantalla, sí. Sí, la estamos viendo. Perfecto, entonces aquí estamos en el observatorio, podemos ingresar desde Así Vamos en Salud al observatorio financiero
El Observatorio Financiero es de acceso público y gratuito, no requiere, y es importante decirlo, ningún tipo de membresía. Y en un primer instante lo que tenemos aquí es el capítulo de financiamiento, donde allí al ingresar podrán encontrar elaborados diferentes tableros de análisis relacionados con el flujo de los recursos y la destinación de los mismos. En este caso hablamos de la unidad de pago por capitación, del giro directo que realizan las las ADRES a las IPS y el presupuesto máximo como tal. Al ingresar a cada uno de estos tableros, eh, nosotros qué podemos encontrar? Podemos encontrar el tablero de análisis, donde hay una muestra de la información de forma descriptiva en un horizonte de tiempo que es de acuerdo a la información que esté disponible. Para esto es muy importante que esas fuentes recurrentes que nosotros consultamos, y es importante decirlo que las fuentes de información para este tipo de tableros al ser públicas y que hacen pública su información de forma recurrente, es importante para alimentar este observatorio. Entonces, ese aspecto es relevante para que el observatorio siga alimentándose periódicamente y podamos seguir mostrándole al público el comportamiento y la evolución de los recursos del sistema. Cada tablero va acompañado de un análisis donde maneja algunos conceptos y también de un análisis descriptivo frente al comportamiento visto en el flujo de los recursos que estemos revisando. Cada uno de los tableros también va acompañado, y es muy importante decirlo, de la ficha técnica, donde podemos nosotros identificar allí una descripción breve del tablero y otra información relevante para aquella persona que lo esté consultando, como la unidad de análisis, la unidad de medición, qué serie disponible tenemos, la periodicidad de la actualización, y es muy importante hablar aquí de la fuente, porque en el entendido que se tratan de una fuente de información pública, también hacemos la cita de la información y el enlace de acceso a la misma información que nosotros estamos consultando para efectos del observatorio. Finalmente, hay que decir que también hay una posibilidad para la descarga de los datos, donde podemos acceder a los datos que están detrás del diseño de cada uno de estos tableros, con el fin de pues, que cada quien que consulta la información también pueda hacer uso de esta información bajo la salvedad de la fuente que estamos tomando. Existe un correo electrónico donde allí pueden llegar todas sus sugerencias o solicitudes frente al observatorio. Y por último, decir que desde el observatorio se tiene como objetivo seguir ampliando su contenido, en este caso frente al capítulo de financiamiento, con temas relacionados con indicadores financieros y con fuentes y usos de los recursos. También tiene como objetivo el observatorio ir ampliándose en otro tipo de cifras, como cifras del aseguramiento, temas de precios de medicamentos de alto costo, fuentes y usos de los recursos, y asimismo que el observatorio se convierta en una fuente para alimentar los diferentes boletines que pues, se puedan generar alrededor del financiamiento del sistema. Con esto termino. Los invito a que visiten el observatorio, a que lo exploren y siempre con la puerta abierta a que ustedes puedan allegar cualquier solicitud o sugerencia al correo que hemos dispuesto para efectos del observatorio. Esa es nuestra intencionalidad, poder contribuir a la discusión de este tema a través de una herramienta como es el Observatorio de Financiamiento de Así Vamos en Salud. Y muchísimas gracias por su tiempo. Si no es más, Alejandra, tienes tú la palabra. Muchísimas gracias, Luis. Claro que sí. De hecho, los periodistas Te- cifras, ya sabemos que hay varios conectados y demás. Justamente es esa la plataforma, entran a www, así vamos a entrar en el Observatorio de Financiamiento. Ahí mismo encuentran tanto las tablas con las cifras y demás, como en la parte inferior el análisis con estos datos que les pueden dar
el contexto de cómo estamos en este momento en salud. Bueno, a continuación entonces le doy paso al doctor Augusto Galán, quien es el director de Así Vamos en Salud, es exministro de Salud y ex embajador de Colombia ante la UNESCO, y a la doctora Marcela Brun, quien es asesora de políticas públicas y es exdirectora de regulación de beneficios, costos y tarifas del Ministerio de Salud y Protección Social. De igual forma, les recuerdo, si tienen preguntas, nos lo pueden dejar acá dentro del Zoom. Ya vemos por ahí una y más adelante las vamos a resolver. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias Alejandro y muchas gracias Luis Fernando por esa presentación. Yo en primer lugar quisiera expresar pues un saludo de agradecimiento a la audiencia, a quienes nos están viendo en este momento. Em, pero también quiero expresar un agradecimiento en primer lugar también a los aliados de Así Vamos en Salud, a las entidades que le dan apoyo y soporte a lo que nosotros hacemos y trabajamos. Quiero también destacar la labor del equipo actual de Así Vamos en Salud, de quienes hacemos parte y de quienes hacen parte del equipo técnico de Así Vamos en Salud. Y también por la historia que ahora muy corto y somero les voy a relatar sobre este tema de el observatorio, a quienes han sido miembros del equipo a lo largo de los años y han contribuyeron con el análisis y el seguimiento a este tema de financiamiento en el sector salud en el interior de Así Vamos en Salud. En particular, quiero resaltar y saludar especialmente a Félix Nates, a Santiago López, a María Ángela Chávez, que a lo largo de los últimos años, ellos ya no están en nuestro equipo, pero hicieron parte de todo este esfuerzo. Eh, este observatorio, pues, no nace súbitamente en el último año. Así Vamos en Salud ha venido trabajando el tema de seguimiento a las finanzas del sector salud desde sus inicios, desde hace 20, 21 años, cuando nació Así Vamos en Salud, le ha venido haciendo seguimiento a los datos de financiamiento. Em, y desde hace unos 8 o 9 años hemos establecido una mesa de trabajo sobre el tema de financiamiento en Así Vamos en Salud, en la cual, además del equipo técnico de Así Vamos en Salud, han participado expertos del sector que también quiero saludar. eh, y seguramente, pues, y de manera anticipada pido disculpas si yo olvido algún nombre en este momento, pero quiero saludar muy especialmente la colaboración y el apoyo que hemos tenido de los doctores Augusto Acosta, Gilberto Barón, Jair Humberto Restrepo, Nelcy Paredes, así como de la Facultad de Administración de la Universidad del Bosque y de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, como también de miembros de los aliados de Así Vamos en Salud, de instituciones como el Roosevelt Pro Familia, la Fundación Santa Fe, eh, y organizaciones como EPS que hacen parte de esos aliados. Entonces, lo que quiero resaltar es que este es un proceso que viene de largo plazo, desde hace años, y que en el último año hemos materializado en el desarrollo de este observatorio que ya Luis Fernando les ha presentado o nos ha presentado. Y en esta parte del último año quiero destacar mucho y agradecer la labor de Marcela Brun, el trabajo y el apoyo y el asesoramiento y consejo de Marcela para materializar efectivamente este observatorio en el día de hoy. En resumen, lo que quiero resaltar, y vale la pena señalarlo, me parece, es que el Observatorio de Financiamiento de la Salud, desde Así Vamos en Salud, no se crea por la coyuntura,
que hoy tiene nuestro sistema de salud, ni para la coyuntura actual del sistema de salud. Es un observatorio que ha venido creciendo al interior de Así Vamos en Salud y se materializa hoy, repito, y que tiene proyectado continuar en el tiempo la labor de ese seguimiento a las finanzas del sector salud y del análisis y la evaluación de esas finanzas y de esas cifras y de ese resultado. Ese es el preámbulo, pues, y el saludo y una corta historia de lo que ha sido el antecedente que nos lleva hoy a este observatorio. Y pues nosotros hemos querido presentar este observatorio también con un conversatorio, con un conversatorio. Nosotros entendemos que este tema de las finanzas de la salud para muchas personas es muy claro, o para un grupo muy técnico del sector salud se tiene claridad sobre las finanzas, pero en general, inclusive en el sector, no se tienen muchos detalles y a veces se confunden datos y se confunden cifras. Em, y para el público en general, que posiblemente hace parte también de la audiencia de este webinar, pues pues mucho más pueden ser confusas esas cifras sobre cómo se financia el sector salud y cómo utilizamos y cómo gastamos los recursos del sistema de salud. Y ese es el propósito de este conversatorio. Por eso vamos a presentar, pues a dialogar desde lo más general, desde lo más general, eh, para llegar a lo más específico y técnico. Eh, y la idea básicamente en el conversatorio es dinamizarlo a partir de unas preguntas que le estaré haciendo a Marcela, a quien le agradezco mucho esta participación en este conversatorio. Y empezaría Marcela, además de saludarla, por preguntarle cuáles son las fuentes y los usos más generales de los recursos financieros del sistema de salud, de nuestro sistema de salud. Doctor Galán, buenos días. Para usted, para todos los que nos están escuchando, de pronto me regala un minutico antes de responderle la pregunta, simplemente para agradecer también como este gran esfuerzo que hace hoy Así Vamos en Salud, como en el sentido de volver transparente, visible, de fácil acceso, todas estas cifras del sector salud. Frecuentemente escuchamos muchas inquietudes sobre cómo funciona el sistema, cómo se financia el sistema, si finalmente, bueno, y vemos en la prensa y demás y en todas las conversaciones, y no de ahora, como lo dice usted, sino de hace ya varios años, como muchas inquietudes respecto a cómo deberían entenderse esas cifras. Si uno las mira desde la perspectiva del asegurador tiene un resultado, desde la perspectiva del prestador tiene otro, desde la perspectiva del gobierno tiene otro. Entonces quería felicitar y agradecer el esfuerzo primero de Así Vamos en Salud, justamente como en ese ejercicio de tener en un solo lugar todas las cifras sin ningún sesgo. Creo que eso va a ser muy valioso para nuestro sistema de salud. Y bueno, y habiendo dicho eso, entonces paso a simplemente responder la pregunta para que entremos ya como en materia respecto al contexto y que justamente esto ojalá sirva de base conceptual para entender todo lo que trae el observatorio. Entonces, ¿cuáles son las fuentes y los recursos y los usos a grosso modo en el sistema? Entonces, si quisiéramos empezar por el lado de las fuentes, podríamos hablar de, primero, todo lo que tiene que ver con recursos de las entidades territoriales. Esos recursos de las entidades territoriales hoy están compuestos por digamos, la mayoría de eso es lo que se llama el Sistema General de Participaciones, que es justamente la asignación que desde la Constitución del 91 y luego posteriormente se fue desarrollando, inclusive desde antes ya existe parte de la asignación desde el Presupuesto General de la Nación
a los territorios para que financien, entre otras cosas, salud. Y dentro de salud, el principal componente hoy en día, luego de todo el proceso de transformación que ha tenido la normatividad y demás, es justamente lo que financia régimen subsidiado, toda la financiación de régimen subsidiado. Y ahí de pronto podemos empezar a ponerle cifras, o no sé si mejor más adelante, más yo creo que más adelante, vamos Sí, más adelante. en grandes conceptos. Entonces, como gran concepto, Sistema General de Participaciones. Dentro del componente de entidades territoriales, es decir, son de titularidad de la entidad territorial, así la transferencia hoy se presente entre Ministerio de Hacienda y la ADRES. El otro componente de las rentas territoriales son todos aquellos impuestos que, que se recaudan en los territorios con origen o destinación específica al sector salud, y algunos también comparten destinación con educación y otros. Entre esos tenemos impuesto a tabaco, consumo de cigarrillos, loterías, juegos de suerte y azar, y otro conjunto como de impuestos, de pronto de no muy gran tamaño, pero que sí financian el sistema de salud al tiempo que intentan controlar algunos de los determinantes de la salud pública, como por ejemplo lo que les decía, lo que tiene que ver con juegos de suerte y azar y tabaco. Además de todos esos recursos territoriales, la siguiente fuente sería la que tiene que ver con las cotizaciones. La fuente de las cotizaciones, que es tal vez la segunda más grande de todo el componente de financiación, es aquel aporte que toda la persona con ingresos o capacidad de pago viene generando para pagar tanto salud como pensiones, riesgos laborales y demás. Pero hay un pedacito especial que, por ejemplo, en el caso de los empleados dependientes y de las personas con capacidad de pago, está alrededor del 12.5%, en los pensionados es un poco menos y es más o menos como la distribución. Eso cambió, pero no vamos a entrar en todo este detalle. Hace algunos años, desde que se generó el impuesto CRE, y hubo una sustitución de parte de esas cotizaciones por impuestos generales. Y entonces eso nos lleva al siguiente gran componente de fuentes, que es el que tiene que ver con recursos desde el presupuesto general de la nación. Y es todo aquel bloque de recursos que a través de la ley de presupuesto se asigna directamente a la seguridad social en salud. Algunos de esos está orientado a aseguramiento, pero también un componente a salud pública y también otro componente a infraestructura, funcionamiento y demás de todo lo que es la salud en Colombia. La otra fuente importante es la que tiene que ver con el SOAT. Entonces, de el seguro que todos los que tenemos algún tipo de vehículo, carro, moto, pagamos, de ese total que pagamos por el impuesto SOAT, por el impuesto, más que el impuesto, por el seguro, por esa cobertura, aproximadamente un 52% hoy se transfiere desde las aseguradoras a la ADRES para financiar también todo lo que es gasto en salud, diferentes componentes de ese gasto en salud. Y yo diría que esas son como las principales fuentes. Hay otras fuentes menores, con destinación específica y demás, pero que en principio esas serían nuestras principales fuentes. O sea, Sistema esas general. serían Sí, señor. las fuentes públicas y de seguridad social. De acuerdo. Ahí no estaría el gasto privado. De No, ese señor. hablamos ahora después. Ese tendremos que agregarlo después porque es importante también entenderlo. Pero digamos que Usted lo iba a cuando... Sí, resumir cuáles eran. sí, señor. Iba a decir simplemente para que los tengamos también como en orden de magnitud. Entonces, el más grande de todos, presupuesto general de la nación, seguido de cotizaciones, seguido de todo lo que tiene que ver con rentas territoriales, donde el principal componente es Sistema General de Participaciones, y yo diría que por último el SOAT. Y esos otros que quedan ahí, que ya son menores. Muy bien. O sea, ahí nos hemos concentrado en lo que tiene que ver con las fuentes de ingresos financieros de la salud desde el punto de vista público y de seguridad social. Eh,
pero hay un gasto privado adicional a eso. O sea, adicional no, sino o complementario, suplementario, dentro del marco general de las finanzas del sistema de salud. Ese gasto privado, de manera más general, ¿cuáles son los rubros más grandes Claro, mire, de los ingresos? rubros más grandes como de ese ingreso o de todo eso que igual financia el consumo en salud o el gasto total en salud de los colombianos, es el que tiene que ver con gasto de bolsillo, y ya explico un poco más el concepto de gasto de bolsillo, lo que tiene que ver con seguros privados, medicinas prepagadas y demás. Todo eso es como todo lo que yo como ciudadano estoy gastando adicional para tener acceso al sistema. Y específicamente en lo que se refiere al componente de gasto de bolsillo, que es de hecho más o menos el 70%, de entre el 65 y 70%, de acuerdo a algunos estudios, de lo que es el gasto privado, eso que conocemos como gasto de bolsillo estaría compuesto por copagos, cuotas moderadoras, algunos gastos, por ejemplo, de transporte en los que las personas tienen que incurrir para poder acceder al servicio, pero también todas aquellas, por ejemplo, consultas privadas, medicina particular, ahí estaría incluido algunos medicamentos que las personas pues sacan de su bolsillo para hacer la compra. Y en Colombia en particular, dada la estructura del sistema de salud, el gasto de bolsillo es bastante bajo respecto al gasto total, es más o menos un 15-16%, y eso tiene que ver justamente con que la medida más grande de gasto de bolsillo en otros países está asociada a que las personas deben pagar todo lo que no está cubierto por el plan de beneficios en cada uno de los sistemas de salud. En Colombia, como el plan de beneficios es un plan de beneficios que llamamos de lista negativa, es decir, todo está incluido menos lo expresamente excluido, que es muy poco, entonces eso hace que ese gasto de bolsillo pues sea menor, que realmente sea más el componente de cuotas moderadoras y el componente como de lo que la persona decide pagar como por su cuenta y lo que compra en la farmacia, aquellos medicamentos, digamos, de uso, pues que como over the counter, que básicamente lo que quiere decir es, usted va y compra, o sea, no vas hasta el médico si te da un resfriado y quieres un medicamento puntual como para el resfriado, sino que vas a tu farmacia, lo adquieres y eso todo hace parte del gasto en salud, pero financiado desde el bolsillo de las personas. Ok, listo. Entonces, en resumen, uno podría decir que el gasto total en salud, digamos, para quienes no tienen claro esto, en Colombia está dividido, pues en todas partes del mundo, pero en Colombia está dividido en un gasto público y de seguridad social, que es el componente mayoritario y que está encargado de todo lo que tiene que ver con la operación eh, del Sistema General de Seguridad Social en Salud y Salud Pública y demás, que tiene la distribución que Marcela nos acaba de plantear. Y otro componente de gasto privado, eh, que tiene que ver con el pago de cuotas moderadoras, de copagos, de medicamentos, cuando las personas los compraban de manera autónoma por fuera del sistema general, y otro tipo de gastos y procedimientos que eventualmente la gente pague de su propio bolsillo o a través de su propio bolsillo o a través de seguros privados o de medicina prepagada. Eh, Muy bien, eso sería. Ahora, digamos, no, eso comprende la totalidad de eso que también mencionamos con mucha frecuencia y que la gente de pronto no entiende, de que en salud nos gastamos entre el 7,8 y el 8% del Producto Interno Bruto. Eso sería la sumatoria de esos dos componentes. De acuerdo, tanto gasto público como gasto privado, siendo el gasto público el de mayor relevancia. Es decir, ese gasto público representa cerca de un 80% o más, o sea, alrededor de unos 6.5 puntos del PIB. Ok. Y entonces ahora concentrémonos justamente en ese gasto público, que realmente es el que eh, hace parte de más de la discusión pública. Usted lo acaba de decir, ese puede estar en el orden de más o menos el 6% del Producto Interno Bruto. Eh,
Digamos, es posible que ahora con lo que ocurrió con la pandemia y demás, eso haya variado, pero está retornando a una ruta histórica de gasto, digamos. De acuerdo. De ese gasto público, pues usted ya lo mencionó de manera general, pero en términos porcentuales, ¿cuánto proviene de la seguridad social y cuánto de impuestos generales? Perfecto, entonces los voy a ir desagregando como uno a uno. Entonces, cuando hablamos de presupuesto general de la nación, hoy el presupuesto general de la nación, que son impuestos generales, no específicamente impuestos a la nómina como el caso de las cotizaciones, sino impuestos generales y en general toda la financiación que viene de ley de presupuesto. En ese caso, por ejemplo, presupuesto general de la nación pesa más o menos entre un 38 y un 39%. De hecho, en el 2023, al cierre de 2023, la cifra estaba en 39.4%. Sin embargo, en 2024, dado el presupuesto ya aprobado, por ejemplo, el que vemos para la ADRES, vemos que el porcentaje disminuye un poquito, disminuye a un 38%. Sin embargo, se mantiene alrededor de eso, 38-39%. Las rentas territoriales vienen aumentando en participación y han estado, o sea, siempre estuvieron muy cercanas al 17%, pero como con el gran incremento que se dio para 2024 en Sistema General de Participaciones, podría estar representando alrededor del 20% de la financiación en este caso de la ADRES y del componente específico de seguridad social en salud. Sistema General bueno, ya les hablé de Sistema General de Participaciones, que es el componente grande. SOAT es solo un 3%, o sea, es importante, pero pues es solo un 3%. Y cotizaciones, que es el segundo gran rubro, está alrededor de un 36-37%. De hecho, esto es bastante llamativo porque esto ha venido cambiando durante los últimos años. Si uno se devolviera unos 4 o 5 años, cotizaciones pesaba más de lo que pesa hoy en día. O El sea, la presupuesto. distribución ha venido cambiando un poco. Entonces, cada vez tenemos un mayor componente o una mayor dependencia de presupuesto general de la nación y ahorita de las rentas territoriales que están creciendo en participación y una menor dependencia de esas cotizaciones. Ahora, yo quiero aprovechar ahí, Marcela, para preguntarle sobre los regímenes especiales. Las platas que hemos hablado hasta ahora incluyen los regímenes especiales o No. esos regímenes especiales están aparte. Están aparte, no están dentro de estas cuentas y de hecho, pues creo que puede ser un llamado justamente como para trabajar en ese tema como país y de manera conjunta porque no es fácil tener estos números de los regímenes especiales. No existe hoy como una base o una fuente consolidada donde uno pueda ir y consultar y que yo le diga con la misma tranquilidad que le estoy dando estas cifras que el componente financiado pues que financia y el gasto de los regímenes especiales es tanto. Eso no tenemos hoy una fuente que nos dé esa tranquilidad. Sería muy interesante tenerlo. Ok. Ahora, para quienes de la audiencia no conozcan o claramente cuáles son los regímenes especiales y a qué nos estamos refiriendo. Los regímenes especiales son los servicios médicos y de salud de las fuerzas militares, del magisterio, de la educación superior y de Ecopetrol. Y Banco de la Eh, República. y Banco de la República. Esos son los regímenes especiales. Eh, ahí debe haber más o menos 2,5 millones de personas afiliadas a esos regímenes especiales, digamos, para que tengamos como esa cifra en la cabeza, que son recursos significativos, de alguna manera. Eso pueden ser, no sé, 5 o 7 billones de pesos. No sabría decir yo en este momento con precisión, pero puede estar como en ese orden de cifras. Seguramente eso sí hacen parte de ese gasto total que hablamos de 8% del Producto Interno Bruto. Eh, Deben estar incluidos ahí como gasto, como parte del gasto total. Sí, hay un componente incluido, digamos que a lo que me refiero es que no tenemos hoy como esa traza
a un lugar donde uno pueda ir y consultar y saber exactamente cuánto se gasta en cada momento, cuáles son las coberturas. Se tiene la estructura de coberturas, pero no ya el gasto específico en esas coberturas. Ok. Ahora, devolvámonos al gasto público del sistema general y para hablar de él. Esos recursos, pues eso que proviene de los territorios, del presupuesto general de la nación, de las cotizaciones, ¿a dónde van? ¿A dónde llegan y quién los administra? Perfecto. Todos estos componentes de los que estamos hablando en este momento, específicamente, presupuesto general de la nación, aseguramiento, no todo funcionamiento, ni no todo salud pública, pero solo lo que tiene que ver con aseguramiento va directamente a la ADRES. Lo de las rentas territoriales también hoy todo se consolida, digamos, en la ADRES. Si bien sigue teniendo la titularidad en las entidades territoriales, algunas de estas entidades territoriales hacen la labor de recaudo, otras simplemente se recauda directamente a la ADRES y se contabiliza en nombre de ellas, pero se recibe directamente en ADRES. Sistema General de Participaciones también se contabiliza en nombre de las entidades territoriales, pero se recibe en la ADRES. SOAT también llega directo de las aseguradoras a la ADRES y lo mismo todo lo que tiene que ver con cotizaciones. Después del proceso de pila y demás, llega y se recauda directamente en la ADRES. Eso quiere decir que básicamente hoy todos esos recursos de los que estamos hablando, 87.5 billones para ser exactos en el presupuesto 2024 y 84 billones más o menos en del presupuesto 2023, se recaudan todos hoy en la ADRES y son administrados por la ADRES. Ok. Y esos son los que componen el gasto del aseguramiento. Esos son los que componen el gasto en el aseguramiento, pero también, por ejemplo, el gasto lo que tiene que ver con accidentes de tránsito para vehículos no SOAT, fantasma, recobros, que uno pudiera decir que está en el aseguramiento, pero que es como un pedacito adicional de aquello que no es ni UPC ni presupuestos máximos. Ahí también se financian algunas actividades, por ejemplo, de salud pública, como por ejemplo algunas de las compras de vacunas, pago a residentes, residencias médicas. Por ejemplo, cuando existió todo el tema del FOME, también se financió, llegaba de FOME, que era aquel fondo para todo el tema de COVID, llegaba a la ADRES y desde la ADRES se dispersaba parte de ese recurso. Digamos que eso tiene un gran flujo de usos, siendo los principales presupuestos máximos y UPC, pero tiene otras cositas que se pagan desde ahí, auxilios funerarios también en el caso de esos accidentes que le mencionaba. Se pagan algunos recursos de las entidades territoriales, se paga la compra centralizada que existe en el país de medicamentos de hepatitis C. Digamos que hay un conjunto amplio de usos. Ok. Porque, digamos, con el propósito de ir aclarando cómo es que nos estamos gastando esa plata dentro de esos 84, 87 billones para este año que que se menciona. Eh, entonces, hay un componente grande que va para la seguridad social, para la operación del Sistema General de Seguridad Social y Salud. Hay otro que no va para eso, que va para esta distribución de numerosos gastos que usted acaba de mencionar. Eh, pero el gasto central, el que llaman el gasto central, ¿no? Pues no sé si ahí en el gasto central está el gasto de la operación del Ministerio de Salud, el gasto del INVIMA, el gasto de la Superintendencia Nacional de Salud, del Instituto Nacional de Salud. ¿Ese gasto dónde está? ¿Ese proviene de ahí? ¿O de esos 87? ¿O es esta parte? Está dividido. Entonces, lo que tiene que ver con funcionamiento de las entidades adscritas al ministerio, digamos, se contabiliza y se maneja desde el ministerio con una asignación a esas entidades territoriales. Entonces, en presupuesto general de la nación se le asignan los recursos al Ministerio de Salud y en el Ministerio de Salud se hace la distribución entre las entidades.
Ahora, dentro de estos 87 billones sí hay algunos recursos de funcionamiento. En particular está el funcionamiento de la ADRES per se, que sale como un porcentaje de esos recursos que administra, pero también ADRES paga una especie de tasa al ser también vigilado por la Supersalud, le paga eso a la Supersalud y eso entonces hace parte de las fuentes que sirven para el financiamiento del funcionamiento de la Supersalud, por ejemplo. Entonces hay una mezcla de conceptos. Ok, ok. Y entre los Bueno, 87 billones se me olvidó mencionar de pronto unos rubros que son importantes también y que hacen parte del sistema de seguridad social, pero que es bueno que se sepa que están ahí también y es lo que tiene que ver con licencias de maternidad, paternidad e incapacidades. También se ok, financia todo lo que son ok. prestaciones económicas. Ok, pero entonces esos, todos esos están aparte de la unidad de pago por capitación y de los recursos de presupuestos máximos. O sea, la pregunta entonces sería ya entrando más específicamente en el sistema general de seguridad social en salud, o sea, ya hemos hablado del gasto más general, de los rubros más grandes, después el gasto público y dentro del gasto público, pues ya estamos entrando específicamente en el gasto de la seguridad social. O sea, la primera pregunta sería, ¿cuánto de esos 87 billones de pesos para el 2024 se van a gastar en la operación del sistema general, en la unidad de pago por capitación y en los presupuestos máximos? ¿Cuánto es esa cifra realmente? Listo. Pues eso depende de la perspectiva de donde uno la mire. Digamos, los 87, y eso es importante, es lo que está hoy presupuestado en la ADRES. Puede que no sea la necesidad total. Entonces, si Correcto. uno mirara de lo que está hoy presupuestado en ADRES, de esos 87, 80 billones van exclusivamente a UPCs, régimen contributivo y régimen subsidiado. Pero ¿por qué les digo que puede que no sea como lo suficiente? Porque si hacemos esa misma comparación, cuando entramos a ver el tema de presupuestos máximos, uno esperaría que el rubro de presupuestos máximos pudiera representar por lo menos un 4.5% del total del gasto. Pero cuando vemos lo presupuestado, nos encontramos con que hoy solo hay presupuestados 300.000 millones de pesos. Entonces, eso hace que en proporción, pues yo lo vea muy, muy, muy chiquito respecto a UPCs, pero realmente lo que pareciera es que hay un déficit de presupuesto en ADRES en ese sentido. Ahora, más allá del déficit de presupuesto, por eso son dos perspectivas, si uno se fuera como al ideal de lo que debería estar presupuestado o de lo que se espera consumir en esos dos rubros, uno diría que UPC debe representar aproximadamente un 95-97% del total de esos recursos, mientras presupuestos máximos alrededor de un 4%. De los 80, de De los los 80, 80, es que los de- 87 no están financiándome completo. ok, Entonces, por eso prefiero alejar la comparación de los 87. Yo diría, si sumáramos todo lo que hoy se necesitara para, para el corriente, no estoy hablando ni de ajustes, ni me estoy metiendo en esa discusión, sino simplemente si dijéramos, dado un incremento de UPC del 12% y dado unos presupuestos máximos que se mantengan más o menos estables, la distribución entre esos dos, o sea, la suma de los dos, debería ser más o menos un 95-96% presupuestos UPC y el restante 4% presupuestos máximos. Eso es como se ok, distribuye entre esos dos conceptos. ok, listo. Listo, ahora, algo que me parece importante seguramente para algunos de la audiencia, el tema es claro, pero para muchos todavía no sigue siendo claro. Eh, de la manera más sencilla, ¿qué es la unidad de pago por capitación? ¿Y para qué sirve la unidad de pago por capitación? O sea, ¿cuál es la lógica que hay detrás de la unidad de pago por capitación? ¿Cuál es la utilidad de tener una unidad de pago por capitación en el sistema de salud colombiano?
Listo. Pues lo primero que uno tiene que hacer para ubicarse en esa respuesta es entender que estamos en un sistema de seguridad social en salud, que detrás lo que tiene detrás es toda la lógica del aseguramiento en salud. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay unas personas que hoy gastan, así como hay otras personas que hoy no consumen nada. Tenemos, y digamos, hablándolo en términos del sistema, tenemos unos sanos, unos de pronto enfermos y otro conjunto de personas a los que así estén sanos, yo debo seguirles como una ruta de promoción, prevención, para que no me lleguen justamente a ese estado de enfermedad. Entonces, hoy la UPC básicamente lo que hace es que recoge todo el conjunto de atenciones y ese conjunto de atenciones en términos de todo lo que tiene que ver con promoción y prevención, todo lo que tiene que ver con cura de la enfermedad, tecnologías ya como más para lo paliativo, medicamentos, procedimientos, todo lo que nuestro plan de beneficios tiene incluido. Y bajo la lógica de ese aseguramiento, entonces distribuye los recursos tratando de mantener como, digamos, el supuesto de que unos compensan el gasto de otros. O sea, lo que no consumen unos pueden compensar el gasto de los otros. Y para eso, básicamente lo que hace es entender variables como perfil epidemiológico, frecuencias de uso de todas esas tecnologías y el costo de las tecnologías dividido como en tres grandes categorías. Lo que tiene que ver con edad y sexo, con zona geográfica, dónde están ubicadas las personas, y ya les doy como ejemplos, y si las personas, por ejemplo, tienen, y si hay en algunas EPS cierta concentración de mayores de 50 años. Pero digamos que a grosso modo, en lo que tiene que ver con edad, sexo y zona geográfica, ¿qué es lo que busca uno? Entender que no es lo mismo, por ejemplo, una mujer en edad reproductiva que un hombre en esas mismas edades, porque la probabilidad de requerir ciertas atenciones es diferente entre un hombre y una mujer, así como también es diferente cuando les hablo, por ejemplo, en edades, que seas un niño que no ha superado los 14 años, o inclusive un niño de menos de 5 años que requiere un conjunto específico de atenciones, a un adulto o una persona mayor de 60, 70 años que seguramente tiene necesidades y condiciones de salud completamente diferentes. Entonces, eso es lo que busca la UPC, como entender cuál podría ser el gasto total en salud y llevar ese gasto total a per cápita y buscando que ese per cápita se compense entre quienes consumen y quienes no consumen. Y yo no sé si es una explicación muy express de cómo funciona más o menos la unidad de pago por capitación, pero digamos que en términos Pero, generales eso es. pero yo creo que hay un punto importante y lo quiero volver como a manera de pregunta. Digamos, uno podría decir que la unidad de pago por capitación es la materialización dentro de nuestro sistema de salud de los principios constitucionales que rigen el derecho a la salud y la seguridad social, de solidaridad y de eficiencia, de Sin duda búsqueda alguna. de, o sea, en otras palabras, el corazón de la solidaridad, de materializar la solidaridad en el sistema de salud y la eficiencia tienen en la unidad de pago por capitación un elemento central. De acuerdo, sin duda alguna, doctor Galán, porque le voy a dar un ejemplo. Mire, cuando yo digo que hay personas sanas que compensa, cuyo UPC compensa la de algunas personas que se enferman, es que basta solo pararse en un ejemplo. Supongamos dos personas exactamente de la misma edad, pero una persona, y lo digo porque uno escucha mucho pero yo nunca he usado mi seguro, yo nunca he usado mi UPC, pero cuando de pronto una persona o el día que usted debe asistir y Dios no lo quiera, termina en una unidad de cuidados intensivos, cada día en una unidad de cuidados intensivos supera su UPC. Y ese gasto es el que entran a compensar todas estas otras personas a manera de solidaridad, como en una especie de subsidio cruzado, que no han usado el sistema de salud o que lo han usado en menor medida.
cuando una persona, por ejemplo, tiene un cáncer o alguna enfermedad de muy alto costo, tampoco lo que se asigne específicamente para su UPC, pues cubre la totalidad de ese tratamiento. Pero ahí es donde está la lógica del aseguramiento y del pool completo de riesgo, donde los que no consumen entran a compensar ese gasto. Y eso también, no lo mencioné ahorita, se ve mucho entre regiones. Si uno compara, por ejemplo, un adulto mayor de 75 años en una ciudad como Bogotá o inclusive en una ciudad como Montería versus San Andrés y Providencia, donde existe un ajustador mayor, la diferencia puede ser de más de 2 millones de pesos. 2, 3 millones de pesos. ¿Por qué? Porque se entiende que en ciertas regiones del país existen también condiciones de acceso que son diferenciales, condiciones también de tecnología, que bueno, eso tiene que ver con acceso, pero en general que existen un conjunto de condiciones que hacen que sea más costoso atender la misma condición allá que en otro lugar. Y eso hace parte del cálculo de la unidad de pago por capitación y de la definición, porque lo que uno ve en los medios de comunicación una vez al año es que la unidad de pago por capitación es de 1.300.000 pesos anuales por persona. Pero detrás de eso existe una desagregación dependiendo a todo lo que usted ha dicho en términos de perfil demográfico, ¿no? Caracterización demográfica de la población, de ubicación, de, bueno, perfil de edad, etcétera, etcétera, etcétera. A ese, Bueno, esa parte, a ese ejemplo que usted va, por el millón más o menos 300.000 que vemos en la prensa, si uno lo compara con ese adulto mayor en San Andrés y Providencia, supera los 7 millones de pesos, para que vean el gap que hay entre el promedio que se muestra y ya una vez generada la liquidación teniendo en cuenta edad, sexo y zona geográfica. bueno, ahora viene, digamos, una pregunta que seguramente en la audiencia hay muchos que están esperándola, porque, pues, digamos, hace parte. Usted ha tenido la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Salud, en la ADRES, usted ha tenido la responsabilidad de manejar definiciones sobre estos aspectos, específicamente la unidad de pago por capitación y el plan de beneficios y de la ejecución de los recursos y demás. Y una de las discusiones que venimos desde hace varios años en el sistema de salud tiene que ver con la suficiencia de los recursos. O sea, y eso no es nuevo, eso lo hemos venido hablando desde hace rato. La unidad de pago por capitación, todo indicaría que no es suficiente. Los presupuestos máximos parece que que necesitan ajustes en ese cálculo. ¿Es eso una realidad? Digamos, necesitamos modificar, cambiar la metodología de cálculo de la unidad de pago por capitación, afinarla. Digamos, ¿cuáles deberían ser los desarrollos en esa materia? Si realmente detrás de eso está parte de las dificultades de sostenibilidad del sistema para hacer el sistema de salud más sostenible desde el punto de vista financiero. Listo, pues bueno, esta pregunta siempre es la pregunta difícil porque tiene además un componente muy complejo que a mí me gusta como explicar en dos vías. Entonces uno puede hablar de suficiencia desde dos perspectivas, desde lo que uno llamaría la suficiencia macro y la suficiencia micro. Entonces la suficiencia macro es aquella que uno dice, listo, dado un conjunto de decisiones ya tomadas, independientemente de cuáles hayan sido, ¿contamos o no contamos con los recursos para respaldar esas decisiones? Y ahí entonces uno se pregunta si con la decisión del 12% de incremento de UPC, si dado los presupuestos máximos que uno esperaría que como mínimo crezcan a inflación, que lo que ya el gobierno ha mencionado que pagaría de ajustes de 2022, de 2023, si dada todas esas decisiones, hoy el presupuesto es suficiente. Y ahí la respuesta es más fácil en el sentido de no es suficiente. Y no es suficiente porque, como yo lo mencioné hace un ratico, por ejemplo, en el rubro de presupuestos máximos solo hay presupuestado 300.000 millones de pesos.
y sabemos que 300.000 millones de pesos, en el mejor de los casos, es el equivalente a un mes de presupuestos máximos. Si vamos a UPC, el rubro de UPC, vemos que está creciendo en presupuesto más o menos un 9.4%, y la decisión fue del 12.01. Entonces, ahí también la conclusión es sencilla, y es, seguramente tendrá que darse un ajuste tanto en el rubro de UPC como en el rubro de presupuestos máximos para poder honrar las decisiones ya tomadas. Entonces, la pregunta de suficiencia macro creo que está, digamos, resuelta en el sentido de que sabemos que no será suficiente y que el gobierno tendrá que buscar los recursos para al menos honrar esas decisiones. Ahora, si nos movemos al mundo micro, ese es un poco más difícil. Y es un poco más difícil porque ahí también existe, o sea, ha existido siempre cierta tensión entre si la UPC agregada para el sistema es suficiente o si esto es un problema de distribución de acuerdo a las desviaciones en prevalencia que tienen ciertas aseguradoras. Entonces, voy a hablar desde cuando yo estuve allá hace 2 años, porque digamos que no tengo los estudios realizados durante estos últimos años, pero cuando en ese momento mirábamos la información, parecía como si en el agregado del sistema la UPC pudiera ser suficiente con algunas eficiencias. Sin embargo, cuando veíamos la distribución por asegurador, sí veíamos o sí evidenciábamos unas desviaciones en ciertas condiciones en salud que hacían que por asegurador no se tuviese suficiencia. Entonces voy a tratar de explicarlo con un ejemplo mucho más sencillo. ¿Esto qué quiere decir? Que como yo les expliqué ahorita, básicamente la UPC distribuye teniendo en cuenta edad, sexo y zona geográfica. Pero resulta que entre los mismos grupos de edad de pronto y en la misma zona geográfica, yo puedo tener en un asegurador una mayor carga de ciertas enfermedades. Entonces, un mayor número de personas con cáncer, un mayor número de personas con hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, VIH, y todo eso hace que entonces yo no tenga tantos sanos para compensar estos costos. ¿Se acuerdan justamente en el modelo que acabamos de decir que unos compensan a los otros? Resulta que cuando yo hago la distribución por asegurador, puede que me pase que esos que no me están consumiendo no sean tantos comparados con los que sí están consumiendo. Así en el agregado del sistema sí funcione la lógica, cuando ya lo distribuyo por el asegurador, como la distribución no es perfecta, y no es perfecta además porque no es que alguien distribuye el pool de riesgo y dice, ustedes le tocan estos grupos sanos y enfermos, estos y estos y estos, y con eso usted compensa, sino que básicamente la persona en nuestro sistema decide a dónde quiere afiliarse. Y pasa con frecuencia que si uno sabe que en un asegurador tienen un muy buen programa, digamos, de riesgo cardiovascular, tienen un muy buen programa de cáncer y demás, lo más seguro es que todas esas personas van a terminar agrupadas en ese asegurador, haciendo que el balance ya entre los que consumen y no consumen no sea suficiente. De ahí que en su momento se haya pensado en una metodología que reconociera esas desviaciones en prevalencias en ciertas enfermedades dentro de la UPC. Y eso, palabras más, palabras menos, es agregar un ajustador adicional, es decir, ya no tendría edad, sexo y zona geográfica únicamente, sino que adicionalmente ajustaría la asignación dependiendo la cantidad de pacientes en ciertas condiciones de salud. Lo cual ustedes dirán, bueno, pero es que usted también puede que tenga esas personas ahí porque los dejó llegar ahí. Eso lo pensábamos mucho en ese momento. Entonces decíamos, ¿cómo hacer para que yo esté reconociendo que es que esas personas ya tienen esa condición, pero que yo hice todo y aún así llegan a esa condición? Como pasa, por ejemplo, con el tema del cáncer. Yo el cáncer puedo hacer una detección temprana, pero muy seguramente si la persona pues, tiene cáncer, pues ya tiene unos costos específicos atribuibles a la enfermedad que, por supuesto, como les digo, pueden ser muy diferentes
si es un estadio 1 o un estadio 4 o un estadio pues avanzado en general. Entonces ahí, ¿qué es lo importante? Acompañar estos mecanismos de lo que llamaríamos mecanismos de incentivos, que lo que busquen sea reconocer ese mayor gasto, pero que ese mayor gasto no te lleve a que los pacientes te lleguen ahí, sino que por otro lado recibas un incentivo a que, a que las personas no tengan que llegar necesariamente a ese estado de salud. Que si, por ejemplo, tienen una diabetes o tienen un riesgo de diabetes, pues se mantengan en el estado como más sencillo de la enfermedad, en el que mejor condición de vida genera y demás, y no lo dejes progresar a una enfermedad renal crónica, por ejemplo. Ok. En resumen, uno podría decir que desde el punto de vista de la unidad de pago por capitación y de los presupuestos máximos, desde el punto de vista macro, necesitamos hacer una revisión porque parecería definitivamente que los recursos no son suficientes y no son suficientes seguramente porque el costo de la salud está siendo mayor que lo que está presupuestado. Y desde el punto de vista micro, lo que yo le entendería, Marcela, es que necesitamos todavía hacer mucha mejor gestión de riesgos en salud por parte de quienes estén encargados de esa responsabilidad, pero Así es. paralelo a eso, desde el punto de vista del cálculo o de la metodología de cálculo de la unidad de pago por capitación, necesitaríamos hacer lo que ustedes técnicamente llaman ajustes ex post, o sea, unos ajustes dentro de la metodología de la unidad de pago por capitación que permitan atender, digamos, esto que usted está mencionando, de las diferencias que pueden existir en la composición demográfica y epidemiológica entre una y otra EPS. De hecho, serían ambos, serían ajustes ex antes en la UPC y Ok, ajustes ex post a través de incentivos. ok, ok, listo. Bueno, no, Marcela, pues muchísimas gracias. Yo creo que hemos hecho un esfuerzo, creo, y lo hemos logrado, me parece, en las respuestas suyas, de ir desde lo más general hasta lo más específico, desde lo más macro, si se quiere, y tal vez fácil de entender, hasta lo más técnico y en este corto análisis de un poco más de media hora. Yo, además de agradecerle para finalizar, simplemente a forma de resumen, quisiera como que a ver si podemos hacer un ejercicio último y es de 1 peso, de 100 pesos del gasto público, ¿cómo estaría distribuido esos 100 pesos? ¿En qué nos estamos gastando esos 100 pesos que recibe el sistema de salud? ¿Cómo estaría eso distribuido como para que quienes no están en el día a día de esta materia del sistema de salud y menos en las finanzas del sistema de salud, pero están atendiendo esta charla, eh, pues se lleven como algo práctico y tangible, ¿no? De cada 100 pesos, ¿cómo nos estamos gastando esa plata? Listo. Entonces, si habláramos de cada 100 pesos en la distribución del sistema, estaríamos diciendo que 4 pesos de esos van a financiar tecnologías como enfermedades huérfanas, pues, algunas enfermedades huérfanas, servicios sociales complementarios, es decir, pañales, algunas tutelas, acondicionamientos de casas y cosas de ese estilo. Ahí también está algunos alimentos de propósito médico especial y demás. Y eso serían como 4 pesos de esos 100. Y 96 pesos de esos 100 financian procedimientos, medicamentos, todo lo que está cubierto por la UPC. ¿Qué es eso? Es más o menos un 97% de los procedimientos aprobados en el país. Para eso se usan esos 95 pesos y más o menos también un 97-98% de todos los medicamentos aprobados en el país. Y dentro de esa distribución, tradicionalmente se ha observado que el gasto en medicamentos
digamos que puede ser de esos 95 pesos, más o menos unos 35, 40 pesos y el resto procedimientos, consultas, hospitalización, cirugías, ese tipo de procedimientos. Y el tema de los gastos administrativos de las aseguradoras, ¿eso dónde está? Dentro Dentro de del esos 100 pesos. 95, dentro del 95%. O sea, dentro de esos 95 hay un pedacito que, según la norma, puede ser hasta del 10% en régimen contributivo y hasta del 8% en régimen subsidiado. Y ahí es súper importante ese hasta, porque eso es lo que la norma habilita. Sin embargo, lo que hemos visto pues, en las discusiones recientes, que inclusive lo mencionó el ministro en una de las últimas ruedas de prensa, eso está, el gasto es menor. La gran mayoría de la plata pareciera estarse gastando en servicios y tecnologías en salud. Sí, esa es parte grande de la discusión. Inclusive parecería que justamente la unidad de pago por capitación no alcanza sino para pagar un gasto médico, gasto de servicios y no gasto administrativo. Eso parecería que es como un tema que está ahí en la discusión. Eh, bueno, muy bien, ¿no? Yo creo que ya pues nosotros habíamos planteado una hora para esta presentación. Yo, pues, en primer lugar, Marcela, quiero agradecerle mucho, pues, la claridad y el desarrollo de esta conversación y nuevamente agradecerle toda su ayuda para ya la estructuración definitiva de este observatorio, del cual tenemos pues todas las expectativas, muchas expectativas. Repito lo que dije al principio, este no es un observatorio que nació por la coyuntura actual de nuestro sistema de salud, ni para la coyuntura actual del sistema de salud. Si puede contribuir a la discusión, bienvenido, pero el observatorio tiene una proyección de proseguir en estos análisis porque igual a más allá de las decisiones que se adopten en el futuro, eh, pues el sistema de salud necesitará del financiamiento. Hablar de plata en el sector salud a veces no gusta porque, pues, por supuesto, queremos hablar más de cómo controlamos las enfermedades, de cómo manejamos mejor la salud pública, de cómo atendemos mejor a los usuarios y pacientes, de cómo mejoramos el acceso a la prestación de los servicios. Pero la realidad es que sin recursos financieros adecuados, esas, esos propósitos y esas aspiraciones y esos deseos, pues son muy difíciles de cumplir o no se cumplen. Entonces, el sistema de salud, cualquier sistema de salud, cualquier modelo de sistema de salud tiene que estar debidamente financiado, muy bien financiado. Y de ahí la importancia que vemos en este observatorio desde la sociedad civil. Hoy podríamos habernos prolongado en muchos análisis, seguramente ahí pueden haber muchas preguntas, temas específicos ya sobre aspectos ya de estados financieros de las entidades, eh, detalles más de cómo se presupuestan, cómo esté este tema de gasto administrativo, si realmente el gasto administrativo, quién lo está cubriendo y cómo se está cubriendo, por ejemplo, o qué tan eficiente es el gasto en el gasto en prestación de servicios de salud, qué tanta corrupción puede haber en el sistema de salud, que esté afectando la eficiencia en el manejo de los recursos y la suficiencia en el manejo de los recursos. En fin, son muchos aspectos que podríamos haber entrado a discutir, pero que en el lapso de este tiempo pues era imposible. Pero son aspectos que seguiremos analizando desde el observatorio. Y esto irá acompañado de algo que ya venimos trabajando, y es la entrega de un boletín trimestral, cuatrimestral, en donde va a haber unos análisis más detallados de la situación de cómo va el financiamiento del sector salud. Entonces, pues muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias Marcela y retorno Alejandra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Galán, y todo.
Y gracias también a todas las personas que están conectados porque nos han enviado bastantes preguntas, son más de 40. Entonces les pedimos disculpas porque realmente el tiempo y demás pues, se nos ha pasado un poco, pero también es que sobre esta charla que nos han dado se han ido resolviendo bastantes aspectos de estas preguntas que justamente nos han enviado. Y hay muchos que son aportes, que son comentarios y demás. Entonces, creería yo, nos han preguntado bastante si este video queda en algún lado. Sí, va a quedar dentro de nuestras redes sociales, pero adicionalmente en el canal de YouTube de Así Vamos en Salud sobre el mediodía. Entonces ahí podrán consultarlo, si tienen más comentarios, si tienen más preguntas, por supuesto se las vamos a resolver. Asimismo, les estaremos enviando, que yo creo que acá hay varias personas de las que se enteraron de este espacio a través del correo electrónico. Les enviaremos ahí el link para que se conecten también al observatorio, lo consulten y demás, y puedan consultar también los boletines también del Observatorio de Financiamiento. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas conectadas y no sé, yo creo que hasta acá estaríamos en esta transmisión. ¿Les parece? Sí, sí, yo le agregaría algo, Alejandra, para quienes hicieron las preguntas, comprometámonos desde Así Vamos en Salud a contestárselas por vía escrita, eh, pues o en nuestro chat o pues contestar esas preguntas, de todas maneras Claro por que vía sí. escrita. Bueno, muy Listo, bien. por supuesto. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, doctor Galán, doctora Marcela, y por ahí está también Luis Otelo, quien es nuestro coordinador de políticas públicas, que fue el que nos presentó esta herramienta al inicio de este espacio. Muchas gracias a todos, quedamos atentos de las preguntas que nos envíen también en nuestras redes y demás. El chat queda guardado, entonces tengan la seguridad de que les vamos a responder sus preguntas. Muchas gracias y tengan un excelente día. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien.